Abra su Biblia en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra y por la oportunidad maravillosa que tenemos de recibirla, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones porque tú nos quieres hablar. Porque nos amas, nos hablas. Y por eso, Señor, viene tu palabra, para que pongamos atentos nuestros oídos y presta, Señor, nuestra atención para ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, ministranos con el poder de tu Espíritu en esta hora, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están aquí porque necesitan de Dios? Porque le necesitamos, es que estamos aquí. Estaremos meditando sobre el tema cuando no sabemos qué hacer. Dicho sea de paso, a mí me ocurre seguido. No sé si a usted, pero no sabemos qué hacer. Cuántas cosas vienen, pasan en nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Por eso Dios quiere que cuando no sepamos qué hacer, volvamos a Él nuestros ojos. Y esta es una historia fascinante, es una historia de fortaleza del pueblo de Dios en el momento de dificultad, en el momento difícil. La vida está llena de tiempos difíciles, está llena de dificultades, pues además de las incertidumbres y las sorpresas que nos da la vida, nosotros los creyentes tenemos un enemigo común que busca cómo incomodarnos, que busca cómo ponernos tropiezo en nuestra comunión con Dios. Y siempre está permanentemente al acecho. Pero de la misma manera, los cristianos sabemos que Dios está con nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque Dios no nos ha prometido una vida sin problemas, sino nos ha prometido estar con nosotros en todos los problemas. Pero depende de nosotros si volteamos nuestros ojos a Él. ¿Qué hacemos ante los problemas? Es lo que hace la diferencia. Porque nosotros sabemos que vienen circunstancias, vienen enemigos, vienen situaciones que tenemos que enfrentar de un día para otro. Pero sea un enemigo conocido o sea una circunstancia imprevisible, estamos expuestos a situaciones difíciles y en donde nos sentimos inseguros. Y como he dicho, no sabemos qué hacer. A veces los problemas o los enemigos vienen de donde menos nos lo esperamos, como el caso del pueblo de Israel. También muchas veces los enemigos vienen de aquellos a los que les hemos hecho bien. Y es una de las situaciones que nos lleva a preguntarnos por qué y nos sentimos inútiles. Esa fue la condición del pueblo de Israel. Pues después de haber cruzado el Jordán y después de haberse establecido en la tierra prometida, para poder hacer eso, el pueblo de Israel recibió el mandato de Dios, la fortaleza de Dios. Dios estaba con ellos, pero tuvieron que despojar a muchos pueblos y a muchas naciones. Tuvieron que conquistar y tuvieron que pelear y tuvieron que batallar. Y Dios estaba con ellos porque Dios les había prometido la tierra prometida. Él los llevó y Él los dirigió hasta que tomaron posesión de la tierra prometida. Pero cuando el pueblo de Israel pasó para tomar parte de la tierra prometida, les dijo: a estas naciones no las tocaréis, y a estas naciones no las destruiréis, no les haréis mal. Se refería a la nación de los amonitas y de los moabitas, Moab y Amón. Y fueron estos precisamente los que se levantaron para atacar al pueblo de Israel y para desposeerlo de la tierra
que Dios les había dado. Eso está en Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 10. Mantenga abierta su Biblia en Segunda Crónicas 20:10. Todo lo que leamos lo estaremos leyendo en la versión Reina Valera. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Como les decía, a veces los problemas vienen de donde menos nos lo esperamos, o incluso de aquellos a quienes les hemos hecho bien. Este es el caso de estos dos pueblos malagradecidos que se levantaron contra Israel, juntaron a otros pueblos para juntos hacer la guerra contra Israel. Ahora, lo importante para nosotros y para el pueblo de Israel no es de quién y de dónde venga el problema. Lo importante es a quién acudimos a la hora del problema. ¿Qué hacemos en el momento de la prueba? Y eso es lo que nos enseña este pasaje. El rey Josafat, un rey temeroso de Dios, hizo lo correcto y llevó al pueblo a hacer lo correcto. Y por eso dice, porque no sabemos qué hacer, ahora ponemos nuestros ojos en ti. ¿A dónde te diriges en la hora de la prueba? ¿A dónde acudes a la hora de los problemas? Porque la realidad es que nuestra naturaleza humana es inmediatamente a defendernos, inmediatamente a devolver por lo que nos han hecho, inmediatamente a actuar cuidándonos nosotros mismos. Pero el pueblo de Dios ha sido enseñado a humillarse y a poner su mirada en el Señor, a dejar que Dios obre, que Dios haga la obra, y de esa manera vamos a ejercitar nuestra fe y vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Esta historia nos muestra cuán vulnerables somos, cuán fácil podemos nosotros pasar de un estado de ánimo, de alegría, a un estado de tristeza. Cuán fácil nosotros en un momento nos sentimos fuertes y de repente viene una situación que nos hace sentir totalmente inútiles. Y eso es bueno, Dios lo permite, porque tanto usted como yo, más yo que usted, necesitamos ser humillados de vez en cuando. ¿Aló? Vienen situaciones en donde sufrimos situaciones que nos humillan. ¿Qué es lo que hace la persona natural que no tiene temor de Dios? Inmediatamente se levanta, inmediatamente se defiende, inmediatamente se le sube el apellido, la sangre y todo lo, bueno, usted sabe. Y es, a mí no me lo van a hacer, a mí no me van a decir. Y tratamos inmediatamente de buscar la manera de vengarnos, de defendernos, de hacer las cosas a nuestra manera. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Usted no espere justicia de este mundo. La justicia suya es la justicia de Dios. Y la verdadera justicia nosotros la vamos a vivir hasta que estemos en el reino de los cielos. Mientras estemos en este mundo habrá injusticia. Por lo tanto, no podemos esperar justicia de los hombres. No podemos esperar justicia de los gobernantes. Yo veo, hermanos, cómo el mundo se levanta y empieza a depender de los gobernantes y empiezan a ensalzar a los futuros candidatos porque esperan de ellos que ellos les traigan paz y les resuelvan todos sus problemas. Y la realidad es que el hombre no puede resolver los problemas porque el único que tiene control sobre las vidas es Dios. Por eso nuestra vida debe ser puesta en las manos de Dios. Él es el que va a tomar control de nuestra vida, gobierne con quien gobierne y esté quien esté en el gobierno. ¿No es así, hermanos? Los creyentes confiamos en el Señor. Pero lo más importante de esta historia es que el pueblo hizo lo correcto, acudió a Dios, hizo lo que tenía que hacer, porque acudieron a aquel que les había dado la tierra donde estaban. Y esto es algo muy importante, porque a veces se nos olvida a los cristianos que lo que somos es porque Dios ha estado con nosotros.
y que lo que hemos obtenido es porque Dios nos lo ha dado. Entonces, cuando se ponga en peligro tu vida y cuando se ponga en peligro lo que tienes o lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes que hacer es recordar quién te lo ha dado. Dios no te va a dar algo para después dejar que alguien te lo quite. Dios no te va a dar algo para bendición, para que después se convierta en un problema. Recuerda quién te ha dado, quién te ha traído a este país. Has pasado por situaciones difíciles, pero llegaste porque la mano poderosa de Dios estaba contigo y Él te ha sostenido y Él te seguirá sosteniendo. Bendito sea su nombre. Ese mismo Dios había prometido que estaría con ellos, que no los iba a dejar ni los iba a desamparar. Dios le dijo precisamente a Josué en el capítulo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios nos dice en esta hora a nosotros, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero debemos abrazarlo, hacerlo nuestro y vivirlo. Veamos en primer lugar la actitud de fe del rey y su pueblo. Ante la amenaza, ante la situación difícil, bueno, somos humanos. Nos da miedo muchas veces, nos sentimos débiles. Y allí es justamente donde es necesario ser humillados para que nos recordemos que necesitamos a Dios. Cuando has avanzado, cuando has salido adelante, cuando has logrado muchos triunfos, muchas veces se te olvida que Dios es el que te tiene donde estás. Y si Dios te tiene donde estás, aunque se mueva toda la empresa, o aunque tu jefe quiera hacer lo que quiera hacer, si Dios te ha puesto donde estás, Dios te va a sostener. Bendito sea su nombre. Entonces el rey Josafat y todo el pueblo se pusieron en el lugar correcto. Veamos 2 Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire la actitud correcta del pueblo en el momento de la prueba, ante la presencia de los enemigos. Enemigos numerosos, ejércitos armados y acostumbrados a la guerra, que han hecho mucho daño y que han amedrentado. Cuando sucedían estas amenazas de guerra, lo que hacían los ejércitos enemigos era que rodeaban la ciudad, el pueblo que querían atacar. Y entonces lo primero que hacen es acampar y rodear. Cuando te tienen cercado los problemas, entonces ahí es donde te sientes apretado, donde te sientes inútil, donde no sabes qué hacer. Y allí es donde debes ubicarte en el lugar correcto, y es voltear tu mirada al Señor. Pero tristemente los humanos tenemos nuestras propias soluciones, tenemos nuestras propias influencias, y cuando tenemos problemas lo primero que hacemos es tratar de defendernos o buscar nosotros las maneras de salir adelante, o agarrar el teléfono y pedir ayuda aquí, pedir ayuda allá. Lo primero que tienes que hacer cuando tengas un problema, lo primero es humillarte, porque para eso vino el problema. ¿Aló? Para eso vino el problema, para humillarte, para hacerte ver que eres un inútil, que eres un débil, pero que con Dios eres fuerte. Entonces, por lo tanto, te humillas y luego buscas a Dios con todo tu corazón, porque Él es la fuente de tu fortaleza. Esa es la diferencia. El mundo tiene sus propias fuerzas en su propia soberbia, en su propio orgullo. Por eso se defienden, por eso se levantan, por eso se encienden.
Pero los creyentes, en lugar de encendernos y entrar a atacar y a defendernos, nosotros nos humillamos y buscamos a Dios. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La situación, el problema se hace grande. Hace poco platicaba con un hermano que trabaja por contrato, y la empresa que lo contrata, pues lo contrata por 6 meses, por 3 meses, por un año, y luego viene la incertidumbre al terminar el año si lo van a renovar o no. Y esta es una historia que yo conozco desde hace muchos años. Esa ha sido la forma en que él trabaja. Y yo le digo, ¿acaso Dios no ha estado contigo en el pasado? ¿Acaso Dios no te ha sacado de situaciones difíciles? ¿Acaso cuando creías que no te iban a renovar, te renovaron? Y cuando tuviste que salir de empresa, Dios te llevó a una mejor empresa. Dios es fiel y debemos recordar y tener memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. El pueblo de Dios había sido enseñado a venir delante de Dios para que se cumplieran las promesas de Dios. La promesa de Dios no se cumple automáticamente si tú no clamas a Él por esa promesa. Eso es muy importante que lo entendamos. A veces los cristianos damos por hecho las cosas. Las promesas de Dios se cumplen en el momento que tú le recuerdas a Dios la promesa que has retenido en tu corazón. Porque no es que a Dios se le olvide, es que Dios quiere que nosotros le manifestemos que retenemos sus promesas en nuestros corazones. Y por eso se las recordamos a Dios, porque creemos en Él y sabemos que Él nos va a dar la victoria. El rey Josafat oró a Dios y le recordó a Dios primero su grandeza y su poder, y luego las promesas que Dios les había hecho. Segunda Crónicas 20 del 5 al 9, sigamos leyendo. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¡Qué oración más preciosa! Primero recuerda la grandeza de Dios para decirle: ¿sabes qué? Yo no estoy solo, yo creo en un Dios poderoso. ¿Acaso no eres Rey de los cielos y de la tierra? ¿Acaso no eres tú el que me ha librado de situaciones anteriores? ¿Acaso no he visto tu mano poderosa cuando creía que estaba solo? Y luego tus promesas. Tú has prometido que estarás con nosotros, que viniéramos a esta casa cuando tú doblas rodillas y le dices a Dios: yo tengo de ti esta promesa. Esa palabra es para mí. Yo la recibo, la creo y sé que tú vas a estar conmigo. Dios espera que sus hijos retengan sus promesas, guarden su corazón esas promesas que ha recibido en la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es rica en promesas, está llena de cosas que nosotros debemos atesorar. Cuando usted mire una promesa en la Biblia: Dios hace esto, esto es para mí, lo guardo en mi corazón y lo retengo, y cuando viene alguna situación me acuerdo de lo que he retenido y le digo a Dios: acuérdate de la promesa que he recibido. Y Dios es fiel y Dios se va a manifestar, porque la lucha no es nuestra, la lucha es de Dios. Ese es el segundo punto. La lucha no es nuestra, es de Dios.
tanto que lo oímos y nos cuesta entender que la lucha no es nuestra. Porque cuando viene un problema, inmediatamente levantamos el teléfono, inmediatamente contestamos y buscamos cómo defendernos y buscamos qué hacer. Y ya después de dar un montón de travíos nos acordamos de Dios. No, 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 no es así. Lo primero que tienes que hacer es humillarte y luego clamar a Dios. Ese es el modelo de Dios. Ese es el diseño de Dios para sus hijos. No sigas el modelo del mundo, porque el modelo del mundo es el que ha fracasado y es el que tiene al mundo y a los que no conocen a Dios como están en condiciones de incertidumbre e inseguridad. Cuando declaramos nuestra confianza en Dios y en sus promesas, fíjese bien, cuando declaramos nuestra confianza en Dios y en sus promesas, entonces Él toma el problema y lo hace suyo. Cuando tú se lo sueltas, Él toma el problema y lo hace suyo. Pero cuando tú lo quieres resolver, ni lo resuelves, ni Dios puede hacer nada. Dios no puede hacer nada cuando tú estás haciendo. Escucha, ¿aló? Dios no puede hacer nada cuando tú estás queriendo resolver el problema. Suéltalo, ponlo en las manos de Dios. Cuando llegan conmigo porque tienen algún problema, alguna situación, y me dicen, bueno, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo he hecho aquí, yo he hecho allá y no me funciona. Ese es el problema, porque usted ha hecho mucho y no ha dejado a Dios hacer nada. ¿Aló? Tenemos que entender que nosotros estamos llamados a dejar nuestros problemas en Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, es algo que yo siempre me peleo en este país. Este país es precioso y tiene muchas cosas preciosas que nos ha enseñado, mucho que enseñarnos. Pero una de las cosas que no me gusta en este país, se enseña a reclamar derechos. Lo primero que tienen los jóvenes y que aprenden en la punta de la lengua es reclamar sus derechos, su territorio, sus boundaries, sus límites. Ellos inmediatamente responden y empiezan a bloquear el paso porque tienen que establecer sus límites. Y le enseñan a la gente a pelear sus derechos. Por eso es que este país es el país de los juicios y de los prejuicios. Porque todo se va a juicio, todo se arregla con abogados, perdón, pero es la realidad, tengo que decir lo que es. No que todos sean malos abogados, ¿verdad? Pero son tremendos. Porque todo se arregla en las cortes. Porque no hay capacidad de humillarse. El cristiano es llamado a humillarse y a pedirle a Dios que luche por él, que luche por ella. Entonces, cuando Dios hace suyo el problema, ahí es donde nosotros descansamos. Aún antes de que el problema sea resuelto, aún antes de obtener la victoria, tú tienes que descansar. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno que no conoce a Dios. Me acuerdo cuando yo pasé un tiempo sin trabajo y empecé a clamar y empecé a pedir y empecé a orar como creyente. Empecé a orar, pero de repente me di cuenta que estaba orando con desesperación, que estaba reclamando, no clamando, sino reclamando, y que estaba esperando que Dios hiciera algo. Y de repente dije, esa no es la oración correcta. Y le dije, Señor, dame paz. Lo primero que quiero pedirte. Y le dije así, no me des trabajo, dame paz en mi corazón. Y Dios me dio paz. Y empecé a vivir y a ver la vida como que si ya estuviera trabajando, como que si ya tuviera la victoria. Yo lo he visto en mi vida. Yo he visto la mano poderosa de Dios. Después vendrá la respuesta. Pero el cristiano tiene que tener la victoria antes. Tiene que tener paz. Tiene que tener gozo. Tiene que alabar al Señor como lo hizo el pueblo de Israel. Sigamos viendo. En 2 Crónicas, capítulo 20, versículo del 13 al 19, dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Dicho sea de paso, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tengas problemas, tienes que reunir a tu familia
Y tienes que decirle, tenemos este problema, pero Dios está con nosotros. Y vamos a clamar a Él y vamos a ver la victoria. Tus hijos tienen que saber dónde está tu confianza. Porque si no, los hijos van a decir después, nosotros lo hicimos, mis padres lo hicieron. No, la gloria es de Dios. Y por lo tanto, desde un principio, nosotros debemos aprender a que los problemas familiares se presentan delante de Dios. Y los hijos deben saber que nosotros dependemos de Dios para que el día de mañana, cuando tengan su familia y sus propios hijos, también ellos aprendan a depender de Dios. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis, fíjese bien, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El poder de la alabanza en medio de la prueba. El pueblo empezó a clamar y alabar a Dios aún antes de ver la derrota de sus enemigos. Se postraron y adoraron a Dios aún antes de ver la victoria, porque le creyeron a Dios y ejercieron su fe, porque creyeron aún antes de ver la victoria, alabaron a Dios. Hay un canto que dice, bueno es cantar cuando reina la paz, pero en aflicción es mejor cantar. ¿Te has visto tú alguna vez alabando y adorando a Dios en medio de un serio problema que te aflige, que te consume y que te quita el sueño? Te has levantado de mañana a alabar y glorificar a Dios, porque sabes que ese problema, por grande que es, Dios lo tiene en sus manos y Dios pelea por ti. Bendito sea su nombre. Eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Primero, que lo busquemos a Él antes de dejarnos vencer por el miedo. Luego, que proclamemos sus promesas y creamos en el cumplimiento de las mismas. Y luego, que le adoremos aún antes de ver la victoria. Otra cosa que es interesante en este pasaje es que estaba la familia entera, los padres con los hijos. Esto es muy importante, hermanos. Muchas veces cuando los padres tienen problemas se refugian, se esconden y no quieren que los hijos sepan. Y quiero que le diga una cosa, los hijos de todas maneras lo saben, porque la cara que tienes no la puedes ocultar. La aflicción, los hijos te conocen y la cara de aflicción no la puedes ocultar. Por lo tanto, no te hagas el valiente, el disimulado, el que no tiene. No, todo está bien. No digas todo está bien cuando las cosas no están bien. Sí, mi hijo, las cosas no están bien, pero tenemos un Dios poderoso. Y tú vas a ver cómo obra la mano de Dios en sus hijos. De esa manera se transmite la fe a los hijos. Entonces, los padres son llamados a transmitir su fe y su esperanza en Dios a sus hijos en medio de los problemas, como le hizo el pueblo de Israel. Josafat dijo, reúname a los príncipes, a
a las familias y que las familias con todo y niños vengan aquí, porque van a ver la salvación de Jehová. En tercer lugar, la preparación para la victoria. El rey Josafat mandó al pueblo a prepararse para recibir la victoria. Y para eso, en lugar de pelear de una forma frontal, lo que hicieron es prepararse conforme a las indicaciones que Dios les había dado y empezaron a reunirse para alabar y glorificar a Dios. Iban a enfrentar a los ejércitos de Moab y de Amón, y lo que hicieron fue empezar a cantar, hacer una reunión de alabanza en lugar de hacer un entrenamiento con espadas. Miren lo que dice 2 Crónicas 20:21. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y sus moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí quiero decirles algo, quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero aprovecharme de la palabra. Cuando la Biblia dice creed a sus profetas y seréis prosperados, la iglesia debe creer en la palabra de su pastor. La iglesia debe creer en el mensaje que recibe de su pastor. ¿Qué es lo que sucede? Hay hermanos que ven más programas de televisión que lo que reciben aquí en la iglesia y terminan confundidos. Porque hay tanta predicación y tanta doctrina equivocada. Un día me quedé yo escuchando el programa, después del programa que nosotros transmitíamos en la radio, y me asusté y dije: ¿y esto lo dicen en la radio? Y una doctrina equivocada totalmente. Pero muchas veces, si yo le presto mucho oído, si presto mucha atención a lo que otros dicen, porque yo me he encontrado a muchos hermanos que me dicen: fíjese que andan diciendo esto, o fíjese que escuché esto en la radio, o fíjese que el predicador tal, y usted no ha oído lo que dice. Yo digo: Dios mío, ¿y qué oyen en la iglesia? ¿Acaso no reciben suficiente palabra aquí en la iglesia? ¿Acaso no se predica la Biblia aquí en la iglesia para que tengan que andar oyendo? O cuando después de que su esposa le da una buena comida, se va a comer a otra casa a usted. Eso es lo que hace. Cuando no se conforma con lo que Dios le ha dado y obedece, sino que se va a escuchar un montón de cosas y a confundirse. Porque hoy hay tanta doctrina y tanta predicación. Hay muy buenas, por cierto, hay muy buenas. Pero hay que tener mucha sabiduría y ser muy selectivo para saber qué estoy oyendo y qué me está entrando en mi corazón. Ese es extra, fue un paréntesis, ¿verdad? Y mientras ellos salían, Josafat, escucha: creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. ¿Y yo qué voy a hacer? Canta. ¿Yo qué voy a hacer? Alaba al Señor. Sí, pero yo quiero, alaba al Señor. ¿O no ha sido bueno Dios contigo? Sí, pero quiero hacer algo, no quiero quedarme, alaba al Señor. Glorifícale, dale gracias por lo que Él ha hecho y por lo que va a hacer. Y cuando empieces a alabar al Señor con todo tu corazón, te vas a dar cuenta que no tienes que hacer todo el aspaviento que haces. Porque en la alabanza y en la adoración viene la paz de Dios y la victoria a nuestros corazones. Que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, unos con las armas y otros con la alabanza. Y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Nosotros sabemos en quién hemos creído, como cuando salió David contra Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Es diferente la actitud del pueblo de Dios. Podemos imaginarnos al pueblo cantando a Dios con todo su corazón. Esos cantos de júbilo, esos cantos de guerra, esos cantos que habla del poder de Dios y de la protección de Dios para su pueblo. Cuando tenga problemas, cuando tenga situaciones difíciles, cante esos cantos al Señor como cantos de guerra. Pelee la batalla espiritual. Levántese a la hora que sea necesario. Deje de hacer lo que esté haciendo y empiece a reclamar la victoria de parte de Dios para su vida y su familia. Dios se manifestó de una manera sobrenatural
en medio de la alabanza de su pueblo. Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Mire lo que dice. Y cuando comenzaron a pelear, cuando comenzaron a reclamar sus derechos, cuando llamaron al abogado, ¿aló? Yo sé que aquí hacemos cosas, hermanos, que la gente nos influencia, este país influencia, y ahí estamos haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Cuándo se empezaron a vengar y a responder? No. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir. Se habían convocado con otros pueblos para pelear contra Israel y terminaron peleándose entre ellos mismos. Eso está chistoso, cómo Dios obra y cómo nos da la victoria. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Imagínense, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué? ¿De la mano de los israelitas? No, ellos estaban viendo, pero alabando a Dios con todo su corazón. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza. Fíjese usted, no peleó nada, pero sí va a agarrar el botín. ¡Qué sabroso! Que usted no tenga que hacer la pelea física, pero que usted coseche los frutos de la victoria. Qué bueno que podamos ir a un lugar y decir: ay, me gusta este vestido para mi esposa. Hoy se lo regalo para Navidad. No oigo amén, varones. Y las mujeres tienen poca fe, porque las mujeres debieron de haber dicho amén. Ese perfume me gusta para mi esposo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Va a ver que sí es cierto lo que le estoy diciendo. Dice: hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Después de que te sabías que no podías hacer nada, de que te sentías rodeado por el enemigo, Dios te va a dar una victoria grande y gloriosa para que lo glorifiques, para que le des gracias y para que veas qué grande es su misericordia. No te atormentes en la dificultad. No le eches culpa a otros, porque eso es lo que primero hacemos. Culpa de ellos, culpa de ella, culpa de este, culpa del otro, culpa aquí, culpa allá. Empieza a humillarte, a reconocer que no has buscado lo suficiente a Dios, a reconocer que has querido resolver tus problemas por tu misma mano. Déjame decirte una cosa: Dios quiere pelear por ti. Déjalo. Él tiene las mejores armas. Él tiene el mayor poder, un poder sobrenatural. ¿Acaso no eres tú, Dios de los cielos y de la tierra? Ese es tu Dios. El mismo Dios del pueblo de Israel es el Dios que está contigo. Otro paréntesis. Dios le dio la tierra al pueblo de Israel. Dice: para siempre. Se podrán levantar todos los árabes juntos, pero si la tierra Dios se las dio, nadie se las va a quitar. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Dios? No hagas tú la guerra. No pelees tú las batallas. Busca a Dios y recuérdale
las promesas que has guardado en tu corazón. Entrégale tus problemas a Dios y empieza a glorificarle. Es admirable, hermanos, ver cómo el pueblo empezó a celebrar la victoria cuando todavía no habían derrotado a sus enemigos. Esa es la fe. La fe es declarar al diablo vencido cuando aparentemente el diablo te está venciendo. Tú tienes que levantarte y proclamar, porque Dios es real. Allí es donde vas a darte cuenta que la fe que tú tienes, que Dios te ha dado, es real. Y después que veas la victoria, no andes pregonando que tú lo hiciste. No andes pregonando la victoria por tu cuenta. Vuélvete a Dios para glorificarte, para glorificarle, para darle gracias y para dar testimonio a otros de las maravillas que Dios ha hecho contigo. Segunda Crónicas 20:27. Segunda Crónicas 20:27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza. ¿Aló, papás? ¿Aló, papás? Ay, Señor. Y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Una vez mi papá estaba predicando y dijo, y si no tiene trompeta, traiga la trompa. Eso se me salió. A la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios les dio paz por todas partes. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios quiere darte paz, pero tienes que saber cómo se obtiene la victoria. No es por tu fuerza, ni por lo que tú hagas, sino por la misericordia de Dios. Tienes que reclamar promesas que retienes en tu corazón. Y si no tienes esas promesas, búscalas. Porque cuando uno lee la palabra y Dios puede hacer esto, esto me lo guardo, esto es para mí. Y luego síguele, qué grande y poderoso es Dios. Y ese es mi Dios. Lo voy a recordar cuando tenga problemas. ¿Aló? Para eso se lee la Biblia. No para decir, yo leí un capítulo, yo leí tanto. No. Para retener, para guardar, para poner por obra las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas para su pueblo y tú eres hijo de Dios. Y todas las promesas que Dios le dio a Israel es para nosotros, porque nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Ponte de pie.